Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os quiero hablar de los aspectos de Saturno en tránsito a nuestro Júpiter en la carta natal. Sabéis que estamos desarrollando toda esta serie de los aspectos de Saturno a los diferentes planetas de nuestra carta natal y ahora llegamos a Júpiter. Bien, Júpiter en nuestra carta natal representa nuestra capacidad de inserción positiva, de adaptación positiva y optimista en la vida en general y en la sociedad. Júpiter es el planeta que entra en funcionamiento en nuestra vida en el momento en que, de algún modo, nos estamos desprendiendo de la luna, de la protección materna, estamos saliendo del huevo y nos enfrentamos con un mundo que es hostil, que es desconocido. Y Júpiter nos toma de la mano en ese momento y nos dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo te voy a enseñar cómo puedes asimilar este mundo. Júpiter nos enseña a funcionar en el mundo, pero no de una forma mental, como Mercurio o como Urano, sino de una forma vital. Júpiter amplía nuestro horizonte cognitivo, lo que conocemos, pero de una forma, como os he dicho, experimental. Júpiter nos dice, haz esto, haz lo otro, experimenta, amplía tus horizontes. Fundamentalmente nos dice, vive la vida, confía en la vida. La vida es buena, ábrete a la vida, confía en que puedes llegar a un futuro mejor. ¿Cómo? Pues de algún modo entendiendo cómo funciona el mundo y ampliando nuestro horizonte vital. Es decir, Júpiter tiene razón. Si entendemos cómo funciona el mundo, vamos a, de alguna manera, tener más fortuna en el mundo. Por eso Júpiter es el planeta de la fortuna, pero no es porque estemos señalados por la gracia divina, sino simplemente porque hemos entendido cómo funciona el mundo y nos confiamos, somos optimistas frente a él, ¿no? Saturno es de alguna manera la contraparte, el contrapunto de Júpiter. Sabéis que en astrología los planetas, salvo los transpersonales, los planetas van en parejas. El Sol y la Luna forman un todo. No se puede hablar del Sol sin hablar de la Luna y viceversa. Marte y Venus es lo mismo. Júpiter y Saturno es de nuevo una pareja, es el poli bueno y el poli malo. Júpiter es el poli bueno y Saturno es el poli malo. Pero realmente, aunque veamos que son muy diferentes, son grandes amigos, trabajan juntos. Son dos principios complementarios. Júpiter es la expansión y Saturno es la contracción, la limitación. Si funcionásemos solo en base a Júpiter, moriríamos de cáncer. Hubiéramos acabado ya con el planeta Tierra. Saturno nos dice, no, no, la economía tiene que decrecer, esto tiene que reducirse. Vemos cómo son bien diferentes, ¿no? Júpiter es contracción, Júpiter es expansión, Saturno contracción, Saturno es el conocimiento de lo viejo, Júpiter es el conocimiento de lo nuevo, Saturno es realista, Júpiter, digamos que tiende a la confianza y a veces al optimismo, Saturno nos habla de límites, Júpiter nos habla de horizontes. Los horizontes no se alcanzan nunca, siempre hay un horizonte más allá. Y esto es Júpiter. Júpiter te dice, vete hasta el horizonte, sabiendo que cuando llegues a él habrá otro horizonte. El viaje de Júpiter no acaba nunca, el de Saturno no empieza nunca. Saturno te dice, no, hasta aquí hemos llegado. Bien, Saturno es el presente, sobre todo el realismo del presente, es el principio de realidad. Es también la mirada hacia el pasado, Júpiter es el futuro, Saturno es estricto, la ley es la ley es dura, pero es la ley, todo esto es Saturno, y Júpiter es magnánimo. Finalmente, Saturno es serio y Júpiter es jovial, la palabra jovial viene de Júpiter en latín, es decir, es alegre. Bueno, vamos a ver, Júpiter y Saturno son los dos planetas sociales, es decir, que marcan el cómo nos incorporamos al mundo como individuos y cómo incorporamos el mundo a nosotros. Funcionan como membranas que regulan los intercambios entre lo que es el yo y el individuo y lo que hay fuera del individuo, que es la sociedad. Por eso Júpiter y Saturno, los dos tienen, los dos incorporan, regulan la incorporación de material social al individuo y los que nos
dan una vía de inserción, de incorporación de lo personal en lo social. Por eso tienen tanto que ver con lo profesional, con lo social, con la fortuna profesional y a veces y económica. Júpiter es el nuevo orden. Recordad que en el mito Júpiter se escapa de ser engullido por su padre Saturno, Saturno que se come a sus hijos, es decir, se come a la creatividad, de alguna manera la contiene dentro de sí, a la creatividad. Y Júpiter ya desde el principio es el afortunado. Júpiter por eso está tan ligado al concepto de fortuna, de buena fortuna. Júpiter consigue escapar. Lo crían en una isla con una cabra que le da de beber, le alimenta, le cuida, etcétera, etcétera. Es decir, que Júpiter escapa de ser tragado por su padre, ¿no? Pero luego lo derroca a su padre y crea el nuevo orden. Saturno representa el viejo orden, el establishment, el status quo, las fuerzas conservadoras e inmovilistas, tanto a nivel personal, nuestro, individual, como a nivel social. Entonces, claro, los tránsitos que impliquen a Júpiter y a Saturno pues van a suponer una reevaluación de nuestros valores y de nuestras posiciones sociales, una diferente valoración por nuestra parte de las estructuras sociales, de sus estratos, de sus reglas, de sus estructuras. Puede haber incluso una consideración un poco crítica, o bastante crítica, es decir, bueno, aquí puedo vivir yo de acuerdo con estas estructuras, puedo expandirme, puedo finalmente sentirme feliz, porque Júpiter es el sentimiento de me puedo expandir, la vida es bella, y es muy inherente al concepto de felicidad también, ¿no? Júpiter tiene esta relación que os decía con la fortuna. Es decir, ¿qué es la fortuna? Pues la fortuna no es ni más ni menos que la capacidad de aventurarnos en nuevas maneras de expandirnos, de expresarnos, de conocer el mundo, de integrarlo. De alguna manera Júpiter se come al mundo. Júpiter tiene esta connotación también de la fortuna económica y financiera, y no soy yo quien lo va a negar, porque sí que es cierto que Júpiter, aunque no está interesado en amasar dinero, en poseer el dinero, como estaría Venus, por ejemplo, Júpiter está interesado en nuevas maneras de hacernos más grandes, de expandirnos, de aventurarnos. Júpiter tiene este toque de aventurero. Júpiter corre riesgos, Venus no. Entonces, Júpiter nos puede, de alguna manera, hacer intuir nuevas maneras de ganar dinero. ¿Por qué? Porque Júpiter el dinero le resulta muy conveniente, porque dice, si tengo dinero puedo expandirme todavía más, puedo viajar, puedo estudiar cosas que antes no podía, puedo vivir a lo grande, que es como le gusta vivir a Júpiter, si tengo dinero. Es decir, que el dinero, la fortuna financiera, no es la finalidad última de Júpiter. Júpiter va a investigar maneras nuevas de hacer fortuna, pero es para seguir expandiéndose, no para almacenar ese dinero. Y de hecho, si la relación de Júpiter con el dinero es un poco manirrota, no es, digamos, el arquetipo del administrador financiero y económico. Bueno, pues vamos a hablar ahora ya de los aspectos que puede formar este Saturno en transición con nuestro Júpiter natal. Estos aspectos, sobre todo los aspectos llamados duros, tensos, como la cuadración, la conjunción, la cuadratura y la oposición, pueden manifestarse de dos maneras, o bien como una indeseada restricción saturnal a nuestros proyectos futuros, a las fantásticas ideas jupiterianas que estábamos planeando para hacer en un futuro incierto, porque muchas veces Júpiter planea muchas cosas, pero cuando dices ¿cuándo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con quién? Todo eso ya dice, bueno, ya vendrá Saturno y me hará aterrizar, ¿no? Bien, pues con una conjunción, una cuadratura y una oposición, Saturno ha llegado y te hace aterrizar, ¿no? El tránsito de Saturno puede significar un frío baño de realidad, de restricciones. Saturno es el doctor no, Saturno va por delante con un no, ¿no? Entonces, pero también puede significar que Saturno
si no lo consideramos de entrada como el gran enemigo a combatir, sino como el viejo maestro que puede ayudarnos a encontrar cuáles son las posibilidades reales de llevar a cabo nuestros planes, nuestros proyectos futuros, nuestras ideas jupiterianas, nuestras fantásticas ideas de expansión, de viajes, de nuevos negocios, de nuevos estudios, de nuevos conocimientos jupiterianos. Saturno nos puede decir, ok, de acuerdo, pero tienes que ser disciplinado, tienes que ahorrar dinero antes de hacer esto, porque no tienes dinero, quieres estudiar tal cosa, pero no puedes pagártelo, quieres viajar a tal sitio, pero ¿cómo te lo vas a costear? O quieres abrir un negocio, pero no tienes socios, no tienes capital. Saturno no es el malo malísimo, simplemente le va a hacer ver a Júpiter que si quiere llevar a cabo sus proyectos va a tener que realizar una serie de acciones que le van a obligar a ahorrar, a ser disciplinado, a pensar en el futuro, a ser estructurado y a elaborar planes, a adoptar compromisos. Entonces, claro, depende, claro, tenemos que ver nuestro Júpiter natal, nuestro Saturno natal, ver cómo reaccionamos a ese diálogo, ¿no? Entonces, también muchas veces estos tránsitos, sobre todo cuando es conjunción, en cuadratura y en oposición, nos muestran que hemos dejado que la cultura, que la sociedad, que las convenciones sociales, que son Júpiter y Saturno, no lo olvidemos, ahoguen nuestra capacidad instintiva de abrirnos camino de forma optimista, de forma confiada en el mundo. Nos hemos dejado imponer unos patrones sociales y profesionales con los que no nos identificamos a nivel personal. Esto pasa mucho con la conjunción, la cuadratura y la oposición, que de repente dices, llevo 10 años, 14 años, los que sea, en este empleo, en esta profesión, y esto no me dice nada, me aburro, no soy yo, este no soy yo, ¿no? Los aspectos Saturno-Júpiter muchas veces nos hacen tomar conciencia de que hemos perdido el contacto con la esencia de lo que somos, con nuestros planetas personales, con nuestro Sol, nuestra Luna, nuestro Mercurio, nuestro Marte, nuestro Venus, y nos hemos adaptado a lo que la sociedad espera de nosotros, que es Júpiter y Saturno. Nos encontramos con que estamos ejerciendo una profesión porque papá lo quiso, o que estamos acatando ciegamente normas y límites que lo único que hacen es conducirnos a la muerte de nuestra imaginación y lo que es peor, a la muerte de nuestra pasión por vivir, por descubrir nuevos horizontes, por aprender nuevas cosas. Entonces, con estos tránsitos, con el tránsito de Saturno en aspecto, cualquier aspecto sobre Júpiter, pero sobre todo los aspectos llamados duros, la conjunción, la cuadratura y la oposición, tenemos que reconsiderar todos estos asuntos. Tenemos que explorar opciones vitales que nos permitan conciliar nuestro desarrollo vital, nuestra energía profundamente personal y vital, nuestro Marte, nuestro Venus, nuestro Sol, lo que queremos, lo que amamos, lo que nos gusta, lo que deseamos, donde nos sentimos seguros. Tenemos que conciliar todo esto con nuestro desarrollo profesional, con nuestro posicionamiento social. Es decir, de algún modo conciliar lo íntimo, lo que necesitamos, conservar el optimismo necesario frente a la vida, frente a las normas, las reglas y las imposiciones profesionales. Muchas veces estos tránsitos, sobre todo la cuadratura y la oposición, se manifiestan como un sentimiento de estar atrapados en una situación profesional o social. Y por esto suelen coincidir con periodos importantes de nuestra vida a nivel profesional. Coinciden con periodos en que decimos, estoy harta, no puedo más con esto, necesito cambiar, estoy hasta las mismísimas narices de mi jefe, de mi trabajo. Muchas veces podemos proyectar este Saturno sobre el padre, el jefe, en el trabajo, el sistema, y darnos cuenta que, bueno, que también nosotros hemos colaborado, nos hemos ido separando de nuestra naturaleza interior, ¿no? La cuadratura y la oposición nos hacen sentir pues, que no terminamos de integrarnos de una manera
agradable, de una manera gozosa, de una manera placentera en un marco social o profesional. Y nos van a motivar para encontrar soluciones a este problema. Bien sea un problema objetivo, que estamos realmente en un trabajo horrible, tenemos un jefe horrible, realmente somos abogados o médicos porque lo fue papá o porque la familia me lo impuso, pero a mí lo que realmente me gustaría es dedicarme a dar clases de yoga. Entonces, aquí tenemos que empezar a... Saturno le va a decir a Júpiter, muy bien muchacho, pero de acuerdo, pero si quieres dedicarte a dar clases de yoga necesitas un capital, necesitas empezar a crear una serie de contactos, necesitas pasar por una serie de aprendizajes, etcétera, etcétera. No es que Saturno le diga no puedes hacerlo, le dice si quieres hacerlo vas a tener que pasar por todo esto y no es fácil, te va a obligar a cambios muchas veces dolorosos. Bien. Sobre todo la conjunción puede ser la conjunción cuando Saturno pasa en conjunción sobre nuestro Júpiter natal, puede ser un periodo de crecimiento sostenible, pero es un crecimiento que se va a dar, que se va a producir a un ritmo muy lento, a un ritmo pausado, que va a requerir paciencia y disciplina. Puede ser un aspecto muy positivo porque puede ayudarnos a hacer crecer un proyecto, una iniciativa, pero va a ser muy poco a poco, le va a llevar tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces, muy frecuentemente el tránsito de Saturno sobre nuestro Júpiter natal conlleva cambios profesionales muy importantes, cambios de orientación profesional muy importantes y también cambios en nuestra posición social. La cuadratura suele experimentarse como una especie de restricción a nuestra capacidad de imaginar, de movernos, de proyectarnos en el futuro, de buscar oportunidades y sobre todo de encontrar un camino de promoción social y profesional. Nos sentimos de alguna manera bloqueados. Hay algo o alguien, muy frecuentemente alguien, sobre quien normalmente proyectamos nuestro Saturno, que no nos deja movernos. Quisiéramos ascender, quisiéramos cambiar de orientación profesional, ir a una orientación más prometedora, pero hay algo que nos impide movernos. Bien, este es un momento, yo diría, de reflexión. Todos los tránsitos son momentos de, sobre todo las cuadraturas, son momentos de reforma. La cuadratura es un cambio de forma. Entonces, yo lo que recomiendo es normalmente no tomar decisiones finales durante la cuadratura, porque la cuadratura, de hecho, es un proceso, es el proceso en que nos damos cuenta, es un proceso de darse cuenta que tenemos que cambiar la forma de relación entre nuestro Júpiter y nuestro Saturno. Básicamente esto es la cuadratura, tenemos que cambiar la forma en que se relacionan y de algún modo es un periodo de reflexión sobre cómo voy a cambiar esa forma, qué voy haciendo para cambiar esa forma. No es necesario tomar decisiones finales muchas veces. La oposición va más allá de la cuadratura, ya no es simplemente este estancamiento, esta restricción que sentíamos con la cuadratura, sino que sentimos que de hecho vamos hacia atrás, nos damos cuenta que todas las estructuras que habíamos montado durante los últimos 14 años, desde la conjunción de Saturno con Júpiter hace 14 años, todas esas estructuras que hemos ido montando se han vuelto contra nosotros, nos oprimen, nos impiden avanzar. Entonces, la oposición es un muy buen momento para depurar, aligerar, refinar los proyectos, las posiciones sociales y profesionales en las que estemos ya implicados. No es un momento para iniciar una nueva carrera profesional ni para dar un salto social. Es un momento para decir, bueno, vamos a ver qué de mi profesión actual, de mi situación social actual, qué es lo que me impide avanzar, qué elementos tengo que ir depurando, adelgazando, porque Saturno son los procesos de adelgazamiento,
para poder en el futuro lanzarme a hacer algo nuevo. Fundamentalmente esto es lo que la oposición nos está diciendo, nos está contando. Bueno, pues ahora vamos a ver los aspectos llamados fluidos, el sextil y el trígono. Estos aspectos pueden resultar, se pueden resumir en una frase, que es expansión controlada. Al ser aspectos fluidos, Júpiter y Saturno no van a requerir reformulaciones drásticas, como sucedía con la cuadratura y con la oposición. No va a requerir un trabajo lento, pausado, superdisciplinado y a veces costoso, como sucedía con la conjunción, pero va a suceder que vamos a experimentar una expansión que puede incluso tener una cierta viveza, no es necesariamente lenta, pero que va a estar bajo control. Saturno, de alguna manera, cuando dialoga con Júpiter, dice, mira, yo no te voy a retrasar lo que tú quieres hacer, si dejas que lo controle. Y entonces, al ser un aspecto fluido, Júpiter, sextil o trígono, pues Júpiter dice, bien, de acuerdo, dejo que me controles si podemos trabajar para alcanzar los nuevos horizontes, las nuevas metas que quiero alcanzar. Con el trígono, este acuerdo es casi automático, casi que ni tienen que hablar. Con el sextil, este acuerdo es consciente. El sextil es un trígono consciente. Es un trígono en el que nos damos cuenta que hay que realizar un cierto trabajo para obtener los frutos de la colaboración de los dos planetas. Entonces, estos dos principios, el de expansión visionaria e idealista de Júpiter y el de contracción y limitación realista y de planificación realista, van a trabajar juntos, mano a mano, y entonces esto siempre resulta en progreso personal, progreso profesional, social y sobre todo a nivel social en la astrología mundial. Cuando Júpiter y Saturno están en trígono o en sextil en el cielo, sabemos que son momentos de progreso social también. Bien, estos tránsitos son también, el sextil y el trígono, son grandes oportunidades para eliminar o reducir todas aquellas actividades, proyectos sociales y profesionales que no sean sostenibles a largo plazo o que sean simplemente irrealizables. Tenemos que ver nuestra cartera de ilusiones, nuestra lista de proyectos a realizar y ver mano a mano, sentados amigablemente Saturno y Júpiter, decir, no, esto no voy a poder hacerlo, no tengo tiempo, esto no tengo el dinero, esto todavía no tengo los conocimientos. Entonces, mira, de toda esta lista nos vamos a quedar con estos dos proyectos. Estos tenemos los recursos, los conocimientos, la planificación, los contactos que necesitamos para hacerlo. Y ahí es cuando trabajan bien. Es un muy buen tránsito, un muy buen periodo, tanto el sextil como el trígono, para identificar aquellos proyectos que tengan un futuro claro, que sean realizables y que sean sostenibles. Muchos autores señalan que con los sextiles y los trígonos Júpiter-Saturno, o sea, de Saturno en trígono a nuestro Júpiter natal o en sextil a nuestro Júpiter natal, suelen ser los mejores momentos para realizar acuerdos contractuales, para iniciar nuevas andaduras, nuevos proyectos profesionales. En general, con estos aspectos vamos a viajar, vamos a expandir nuestros horizontes, vamos a explorar, vamos a dejar detrás proyectos irrealizables que nos consumían mucha energía, aunque no fuera más que vital o mental. Vamos a dejar de lado viejas rutinas y vamos a experimentar el cómo los principios saturnales y jupiterinos pueden entenderse y trabajar juntos de una forma que nos hacen progresar mucho a nivel personal y social, pero siempre estableciendo reglas y límites claros y realistas. Bueno, pues esto es lo que os quería contar de Saturno realizando un tránsito sobre nuestro Júpiter natal. Hasta pronto, un abrazo.